De verdad que uno con tanto desgracia comunista y todo lo que está pasando, pues, no solamente en Venezuela con esta falsa oposición y el régimen de Nicolás Maduro, sino lo que está pasando en la región por supuesto, en todos estos países que han caído en la mierda, en la miseria comunista, que no sé de verdad qué nos pasa, que no aprendemos la lección, y que bien trabaja el Foro de Sao Paulo y la izquierda, organizada a mediano y largo plazo, mientras que sus adversarios, o nosotros los adversarios, no, al comunismo no nos ponemos de acuerdo y siempre estamos con el egocentrismo y con el individualismo, que si yo no soy el candidato, entonces nadie es, o entonces yo destruyo a los demás. Pero bueno, dentro de todo, qué bueno que esté pasando todo esto, dentro de todo lo malo, porque tenemos que aprender la lección. Ya no solamente es Colombia, va a ser Brasil en octubre, Ecuador están por darle ya el coñazo, Perú cayó, Argentina, Chile, Nicaragua, Honduras, México, etcétera, en las manos del comunismo cubano y chavista. Hasta Estados Unidos, bueno, ya están viendo el desastre que está pasando en los Estados Unidos, pues, y viene la gran recesión. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me rindo. ¿Usted se va a rendir? ¿Nos retiramos entonces de la lucha? Yo por mi parte no me retiro de la lucha, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Y tenemos que seguir en contra de todo esto. Tenemos que estar atentos, aprender, organizarnos y levantar nuestras voces, porque ellos son expertos en, en hacerse las víctimas para salvar a los pueblos y meterse así en los pueblos. Y siempre manipulan, sobre todo a los jóvenes. Y qué lástima que hayan viejos que todavía crean en el comunismo. Me refiero a viejos, a personas adultas, ¿no? A viejos en el buen sentido de la palabra. Pero siempre el comunismo manipulando, poniendo como candidatos a gobernador, alcaldes o cargos políticos, presidente, a un indiecito como Evo Morales, para que la gente diga, ay, viste que es del pueblo, es un indio, ese sí sabe. Igualmente en Perú hay un profesor, maestro, un campesino. Ay, Maduro, un chofer, un obrero. Lula da Silva, un obrero, sindicalista. ¿Entiendes? Boris, ay, un muchacho joven, tal. Alberto Fernández, un profesor. O sea, siempre manipulan de esa manera. Pero yo le digo por mi parte, yo estoy arrecho, por supuesto, estoy molesto. Porque más allá del trabajo que haya hecho el Foro de San Pablo, el comunismo, el Grupo de Puebla, también es por cagadas de presidentes que no son ni de izquierda ni comunistas, han puesto la torta. Y cuando no ponen la torta, que lo están haciendo bien o medianamente bien, entonces la izquierda se mete en esos países para desestabilizar, generar una crisis y por supuesto achacársela a, a, a quien está mandando, como en este caso está pasando en Ecuador. Que por cierto, otro de los manipuladores, ay, Petro, el joven Petro, bueno, tenía 12 años, por eso es que yo les digo que 12 años aspirando, por eso es que yo les digo que la izquierda trabaja a mediano y largo plazo, ya tenían planeado esto de Petro hace mucho tiempo, un guerrillero Petro y tal, y ahora están preparando a Francia Márquez para más adelante, porque ese es su prototipo, el negro, el indio, el campesino, ya ustedes saben. Bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que bueno, no nos podemos sentar a esperar qué va a pasar. Tenemos que irnos preparando y seguir combatiendo y luchando la dictadura y comunista sobre todo. Y aprender de los errores, saber diferenciar entre las cagadas y los errores de los políticos que permiten que esa izquierda comunista se meta en nuestros países. Porque si hay algo bien claro, es que el comunismo es subdesarrollo, es atraso, es violencia, es todo atrás. Quien produce realmente es el capitalismo, vamos a estar claros. Yo no conozco el primer comunista que genere fuentes de empleo, como siempre se lo digo, o que haga tiendas, centros comerciales, hospitales, clínicas. O sea, no lo hay, no lo existe. Un privado no lo existe así. Ellos siempre chupan del capitalismo. O es que Venezuela está mejor. O es que Chile, miren lo que está pasando en Chile, en Perú, en Argentina. Bueno, vamos a ver qué pasa en Colombia. Y lo triste de toda esta gente del comunismo es que cuando ellos se meten a través de la democracia, porque a través de las armas no lo han podido hacer, como le pasó en su momento Chávez, Fidel Castro, etcétera. Pero luego que llegan a la democracia, a través de la democracia por el voto, entonces no sueltan el poder. Ese es el gran peligro,
Que un demócrata normalmente dura 4 años y si es reelecto, bueno, la gente lo reelige, pero fue la gente que lo reelige y va 4 años más, dependiendo del país. O si no, uno lo saca, pues, uno lo revoca, mira, no sirvió y lo revocó. Pero el problema es que cuando se meten estos comunistas y se vuelven dictadores, se aferran al poder, como son unos vagos, nunca han trabajado, entonces disfrutan del dinero fácil que le quitan al capitalismo, al Estado, a usted, al ciudadano, a mí, no roban y no sueltan el poder y se quedan ahí, se quieren perpetuar pues toda la vida ahí, cambian las normas, las leyes, la constitución para siempre quedarse y siempre utilizando el nombre del pueblo. Qué vaina tan chocante, el pueblo, pueblo. O sea, siempre somos así, pues. Nosotros no somos pueblos, somos ciudadanos del mundo. Entonces, ese es el tema. Y qué triste que haya jóvenes que crean que eso va a desarrollar un país porque le venden la igualdad de condiciones. Usted no puede comparar nunca, jamás, el socialismo que se practica acá en Europa al socialismo de América, que es retrógrado totalmente. Aquí los gobiernos, aunque hayan sido la mayoría socialistas, centro izquierda, los sistemas son capitalistas. No, o sea, que nunca abandonan el capitalismo porque saben que es el que produce, el que genera. En cambio allá no, allá es destrucción total. Yo los invito a todos ustedes, mi gente, a que sigamos en esta lucha y que aprendamos. Y a los jóvenes, vivan en carne propia. En los jóvenes que están en esos países donde está mandando ahorita el comunismo. Vívanlo en carne propia. Sepa lo que es el socialismo del siglo XXI chavista y castrocomunista. Para que usted vea y sepa diferenciar. Yo voy a ver si en Colombia van a mejorar las cosas, en Chile, en Perú, en Argentina, en todos estos países. Y saque usted la cuenta, abra los ojos. No sea, no, porque somos irreverentes, porque así el joven siempre está en contra de lo lógico, de lo normal. Eso es un estado natural del joven. No, como que ir en contra, como cuando la mamá de uno le decía no salgas, uno quería salir. No quiero esa novia para ti, uno quería esa. Así es el joven irreverente, porque quiere retar, siempre quiere estar en contra de la cuestión, pues. Así somos a veces, inocentemente, o no sé, pero somos así cuando éramos jóvenes. Luego cuando uno va pasando y mamá va durando cosas, uno dice, oye, ¿verdad? Como me decía mi mamá, esto, aquello. Entonces ya uno va como que planificando entre todo esto. Así que vamos a ver en qué queda todo esto. Y no, miren, los jóvenes tienen que pensar, porque a veces no votamos a favor, sino que votamos en contra. Siempre el voto está en contra. Siempre. Si está un candidato, no, yo voy a votar en contra, siempre, la irreverencia, tú sabes, lo contrario, la vaina, nos confundimos todo y queremos hacer una vaina. Entonces el joven cree que ser de izquierda es el revolucionario, el que está en contra de los que no tienen derecho, y eso no normalmente no es así, gente. Eso no es así. Entonces queremos ser irreverentes, entonces queremos salir a protestar. No, porque vamos a destruir la ciudad. Una vaina que la ha creado usted, que la paga usted mismo, como pasó en Chile con los metros, como pasó en Bogotá, etc. Pero bueno, es reflexión, es reflexión. Yo voy a seguir mi lucha, yo no me rindo, yo no me voy a apartar de esta lucha porque sería muy fácil y muy cómodo de mi parte. Yo estoy aquí por amor y convicción a la libertad de expresión, a la libertad ciudadana, a la libertad del mundo. Yo aquí estaré siempre en contra de los dictadores y también en contra del comunismo, porque nosotros, los venezolanos, venimos del futuro y sabemos lo que es el comunismo en carne propia, lo que es no tener agua, luz, servicios básicos, salarios, pensiones, educación, seguridad. Sabemos lo que es. Carece Venezuela de todo eso. Siendo Venezuela uno de los países más ricos del planeta Tierra y con más recursos. Oro, mina, diamante, carbón, gas, petróleo, no joda. ¿Qué no le puedo decir yo? Cosas que no los tienen países de primer mundo y son primer mundo. España no tiene lo que tiene Venezuela, pero ni remoto. Y mire lo que pasa en Venezuela. ¿Usted cree que eso es normal en un país que tiene todas las riquezas, no solamente naturales y minerales, sino humanas? Y miren lo que han hecho de Venezuela. ¿Tú crees que si hubiese otra mentalidad, y no estoy hablando nada más del chavismo, estoy hablando también de los ignorantes ladrones políticos que han pasado por Venezuela, salvo honrosas excepciones? Si tuvieran otro tipo de mentalidad, ¿qué no hubiésemos hecho o qué no haríamos con la riqueza que tiene Venezuela? Más allá de las bellezas naturales, que también lo tiene. Venezuela es el único país en el planeta Tierra que tiene todos los climas en un solo país. Todos.
en diferentes sectores y zonas. Todos los climas, todos. Aparte que tenemos río, agua, bueno, mares, lagos, montaña, nieve, selva, todo. Pero también tenemos las grandes riquezas naturales, minerales y, por supuesto, riqueza humana, valor humano. Pero bueno, esta gente de verdad que ha destruido la sociedad venezolana, no solamente nuestros recursos que nos los ha robado. Y estoy hablando de unos y de otros, porque el chavismo tiene culpa, bastante culpa. Pero los principales culpables de la destrucción de nuestro país han sido los políticos que han actuado de mala política administrativa y social en nuestro país. Sí, salvo honrosas excepciones. Porque muchos, Chávez destruyó esto, Chávez, bueno, aquí los primeros que empezaron a destruir el país fueron otros, que por la ambición de poder entre solamente dos partidos políticos fueron los que crearon el monstruo llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Porque desde allí nace Chávez. Chávez no nació ahí en el 92, no, esto viene de mucho antes, por cierto. Entonces la gente tiene que saber y conocer de lo que pasa. Vamos a... Yo puedo tener mis diferencias con lo que sea, pero mi enemigo es el régimen de Nicolás Maduro. Y por supuesto sus cómplices de los alacranes, que ya no son ni alacranes, esos son alacranes, chivo, mono, iguana, perro, gato, mula, eso son todo, es un zoológico, eso no son alacranes. Eso no quieren a Venezuela por amor y convicción. Hay que cambiar la mentalidad, dejar de estar creyendo en banderitas políticas o en falsos profetas. Aquí tiene, en Venezuela, por ejemplo, tiene que haber una sola bandera. La bandera tricolor, la de nosotros, la bandera de 7 estrellas. Y dejar el egoísmo, el egocentrismo. Y que si yo no soy el candidato, entonces no es nadie, entonces yo voy a dividir, me voy a sumar, porque se lanzan 60 candidatos, pero no porque tienen opciones, sino para ganar plata, para sabotear, para meterse en la jugada. No es por amor y convicción. Porque si realmente esos 60 políticos que se están lanzando por amor y convicción dijeran, coño, vean acá, aquí hay uno que tenemos que apoyar, los otros 59 vamos a la mierda, apoyamos a uno solo. Eso es amor a un país. Eso es unas condiciones dadas para unas elecciones presidenciales, que no las hay. Yo no creo en elecciones con el régimen de Nicolás Maduro en el poder. Y es fácil, ellos no van a soltar el poder. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos han hecho daño, porque ellos han robado, porque ellos han secuestrado, porque ellos están siendo... Bueno, ellos son un desastre. ¿Y ustedes creen que ellos van a soltar el poder, van a dejar de tener el poder para dárselo a otro? Mientras que ellos, ¿qué? Ellos saben que lo van a perseguir, lo van a buscar, lo van a tratar de meter preso, etc. Yo no me quiero ni imaginar el chavismo como oposición. Ellos no van a querer hacer oposición jamás. Ya ellos le agarraron la mantequilla al poder al tener dinero sin trabajar, engañando a un pueblo. ¿Usted cree que ellos van a perder eso? Y entonces yo pudiera entender unas elecciones en Venezuela cuando el régimen de Nicolás Maduro deje de tener el poder electoral, el poder judicial, el poder moral, el poder republicano. Todos los poderes los tiene el régimen de Nicolás Maduro, los maneja en ellos. Entonces, ¿cómo usted puede creer en unas elecciones? Ajá, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Está bien, yo quiero ir a unas elecciones, pero con unas condiciones de verdad. Sin ese CNE, sin esa Fiscalía, sin ese Tribunal Supremo de Justicia. Usted ve, imagínate tú a Maduro o a Diosdado entregándole el poder o la presidencia a otro. ¿Usted realmente ve eso en términos normales? Eso no va a pasar jamás y nunca. Jamás y nunca ellos van a soltar el poder. ¿Usted cree que Diosdado se va a quedar así? No, voy a entregar el poder y no me va a pasar nada. Y Maduro y Cilia y Varela, después de tanto daño que le han hecho al país, después que han matado, asesinado, que han robado, ellos van a entregarlo todo. Después que han tenido el poder, que saben lo que es el poder, no, ya no quiero tener poder. Y esta falsa oposición haciendo el juego a ellos. Y se lo he dicho, el próximo candidato que va a ir en contra de Maduro, como payaso, va a ser Manuel Rosales. Eso está más que evidente. Y eso lo saben esto. Y Juan Guaidó y la falsa oposición nos traicionó, nos falló. Perdieron la oportunidad de hacer lo que tenían que hacerlo. De una u otra manera tenemos que salir del régimen de Nicolás Maduro. Llamando a las calles, un alzamiento militar, pidiendo intervención militar, armando a los militares en el exilio y dentro del país, con unos mercenarios, de cualquier otra manera se hubiera hecho. Por lo menos se hubiera intentado. Vamos a decir que no lo logramos, pero lo intentamos. Pero usted vio esa intención a Juan Guaidó.
Nada, nada. Pero bueno, yo por mi parte sigo en esta lucha, seguiré levantando mi voz, esta ventana va a seguir abierta para informar desde lo que pasa no solo en Venezuela, sino en nuestra región, también en Estados Unidos, aquí en Europa. Esto es una ventana de lucha. Seguiré levantando mi voz en contra del comunismo, en contra de la izquierda y en contra de la dictadura. Pero también voy a seguir haciendo críticas a los políticos de derecha, de izquierda, de centro, de donde venga. Porque yo no voy a tapar el sol con un dedo. Ah, no, porque yo no, a mí no me gusta la izquierda y el comunismo, yo voy a ocultar los errores que hace la derecha o el centro de derecha. No, no, no. Es que ahí está el error, en ocultar y ser cómplice de los errores de la derecha. Porque ya uno está mamado de estos políticos. Porque estos no son políticos realmente. Si usted supiera lo que es realmente la política en sí, que no es nada de lo que están haciendo en Venezuela y estos políticos en Latinoamérica. Nada que ver. No son estadistas. Esos son politiqueros, que es otra cosa. Vividores de la política. Pero política como tal, no existe. Eso no existe en Latinoamérica. No existe. Y en Venezuela menos. Entonces son unas sanguijuelas, unos chupasangre, unos chupacabras, unos comejín. Todos los que están pendientes por la plata. Aquí, a sacar aquí y tal. Mientras que los hospitales se caen, las escuelas, las pensiones por el piso, los salarios, no hay fuente de empleo. Pero bueno, yo sigo mi lucha, no me rendiré. No solamente por el tema de Venezuela, sino por la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Honduras y de todos estos países. Y bueno, vamos a ver esos países donde está dominando la izquierda ahorita. Al final de ese periodo, saque su cuenta. Y dígame si su país, manejado por la izquierda, ha sido mejor o peor. Ahí se las dejo. Seguimos en nuestra lucha. Que viva América Latina libre de dictadores y de comunistas. A la mierda el comunismo.